siempre he apoyado la despenalización del aborto en las 3 causales y entendía que aún siendo funcionaria, primero no dejo de ser mujer por ser funcionaria pública y no dejo de creer en las causas que entiendo que son justas y necesarias, sobre todo para tener un Estado moderno y un Estado sobre todo que proteja la salud y la vida de las mujeres y las niñas de mi país. ¿Qué he enfrentado como funcionaria? No, la verdad que no he enfrentado, bueno, quizá algunas quejas en las redes sociales de gente que dicen que usted es funcionaria no activista, que a mí me pagan para ser funcionaria y no de que hacer activismo. Yo creo que este campamento ha logrado lo que en muchos años de lucha por los derechos de las mujeres no se había logrado, en el sentido que creo que el tema se ha colocado en la agenda pública y también en la agenda social. O sea, ya es un tema que se habla que si en el supermercado, que si en centros de trabajos, o sea que me encanta que ya sea un tema que no es tabú, que las personas lo están hablando. Creo que ha logrado educar también a la ciudadanía sobre qué es lo que se está pidiendo y qué son las 3 causales, que son causas muy excepcionales. Y creo que eso, para mí ya, óyeme, eso ha sido un gran paso de avance. Creo que hace falta buscar espacios de diálogos en el campamento, de consensos, no de enfrentamientos. Y entonces creo que pudiera ser un espacio también para promover esos diálogos que se necesitan. Algunas personas que debieron estar en el Congreso, a mí me parece excelente que haya sido aquí en este espacio, porque están, al final de cuentas, es aquí que va a llegar cualquier ley, propuesta de ley, va a llegar aquí a la presidencia de la República, que tendrá que rechazar o admitir o promulgar alguna ley. Entonces me parece excelente. Yo creo que el código va a ser aprobado. El tema es si van a incluir las 3 causales o no. Yo, la verdad que yo espero, mira, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que tenemos también ese proceso de diálogo que tenerlo con los diputados, las diputadas, senadores y senadoras que tenemos en el Congreso Nacional, porque creo que todavía incluso dentro del mismo Congreso Nacional hay mucho desconocimiento, hay mucho temor que entiendo que son infundados. Este gobierno ganó y esos diputados y esas diputadas y senadores y senadoras ganaron apoyando la despenalización del aborto, no perdieron votos. Entonces entiendo que eso es como un mito que hay por ahí de que si apoyan las 3 causales van a perder votos. Yo no creo que eso es así, no se corresponde tampoco con lo que se logró en las elecciones del año pasado. Y ahora con nosotros está la doctora Lilian Fonder, ginecóloga y defensora de los derechos de la mujer. ¿Por qué decir sí a las 3 causales? Bueno, primero darte las gracias. ¿Y por qué sí a las 3 causales? Como país, como Estado, tenemos el compromiso de reducir uno de los indicadores más inaceptables, que es la tasa de mortalidad materna. Estos son las mujeres que mueren por estar embarazadas. En República Dominicana, el sistema de salud, acaba de decir, servicio de salud, que se ha incrementado en un 48% este año. Estamos hablando cerca de la mitad. Hasta la fecha, 49 mujeres han muerto en República Dominicana por múltiples causas, por embarazadas. En lo que va de año. En lo que va de año, según el Servicio Nacional de Salud. El año pasado eran solamente 29. Estamos hablando que es un incremento importante. Es casi la mitad que ha incrementado. Entonces, para lograr reducir la tasa de mortalidad materna, que es la enagua que se le sale al Ministerio de Salud, definitivamente hay que despenalizar el aborto en los 3 casos específicos de las 3 causales. Con relación a la violación y al incesto, que es lo que más rechazo tiene de parte de las iglesias, ellos dicen, ¿y por qué matar a un ser inocente por culpa del agresor, del violador? Ese es el argumento de ellos. Primero, que no se está imponiendo a las personas que son violadas, a las mujeres y a las niñas que son violadas, a que interrumpan el embarazo.
porque no es una imposición. Ahora sí hay una imposición a mantener el embarazo. Y segundo, porque como te dije, incrementa la cifra de mortalidad materna. El 25% de la mortalidad materna es en adolescente. O sea, un adolescente que no ha logrado desarrollarse físicamente, psicológicamente, emocionalmente, ya está embarazada, ya tiene que cargar con el producto de una violación y morir en el intento. Es que eso no es justo, es que eso no es humano y sobre todo ella tiene que tener el derecho a decidir. Entonces la cifra de mortalidad materna, para poder reducirla en República Dominicana, tenemos que despenalizar el aborto en las 3 causales. En el caso de la violación, el daño físico y emocional que se le infringe a una persona, en este caso a una mujer y muchas veces una menor de edad, ya es suficiente para que ella esté muerta en vida. Una mujer violada, una niña violada, es una niña que ha sido violentada en la parte más íntima de su vida, más íntima de su cuerpo, que es en su cuerpo, en su vagina, en el sitio donde se gesta la vida, que es en el útero. Entonces ahí ella tiene que gestar el producto de una violación, en un útero que es totalmente apático, porque ella es apática a todo lo que está pasando. Entonces es un derecho humano. O sea, a mí me parece como tan simple ponerte en el lugar de la otra persona, ser un poquito humana y entender que una niña de 9 años no tiene condiciones ni físicas ni emocionales para asumir la responsabilidad que implica un embarazo. Lamentablemente se ha distorsionado mucho, se ha manipulado mucho y algunos hablan de que quieren impedir que nazca un niño con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad. ¿Cuáles son estas condiciones que no permiten la vida de ese nuevo ser? Mira, están muy bien estructuradas y de hecho llama la atención que en República Dominicana tú con 10 semanas de embarazo te puedes hacer una prueba de ADN en sangre y saber si tu embarazo viene con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Y tú te lo puedes hacer en cualquier laboratorio privado, tiene un costo. Entonces las que tienen las posibilidades pueden primero saberlo y a partir de ahí tomar sus decisiones. Las que no tienen posibilidades, las que están en los hospitales no se hace y mucho menos lo van a interrumpir. Cuando es incompatible la vida fuera del útero. No estamos hablando de síndrome de Down, que todo el mundo dice, que ahora los niños de síndrome de Down no van a poder nacer. No, cuando es inviable fuera del útero. Un ejemplo de esto es un producto anencefálico o un embarazo con un producto de la concepción anencefálico. Esto es que no trae cerebro, es que viene hueco. A mí personalmente en la maternidad de Los Minas me tocó asistirlo cuando era residente, ya de término, y cuando recibes eso, ¿qué? Me quedó en shock, porque la sonografía lo decía, pero ella no lo sabía. ¿Y cómo lo va a saber? Y cuando ella pregunta por su hijo, pues uno se lo da, pero no pasó media hora cuando ya había muerto. Entonces, ¿para qué someter a esa mujer? Porque esos son los designios de la naturaleza, porque el Dios mío no decide eso. Entonces, esos 9 meses, ellas se lo pasan, cuando tienen la posibilidad de saberlo, esperando un milagro que la ciencia, que también nos la dio Dios el conocimiento, demuestra que es inviable fuera del útero. La trisomía 18, que son malformaciones múltiples, que también va a morir y está científicamente comprobado. Y ojo, no es que todas las mujeres que tengan un producto con una malformación congénita incompatible con la vida, un embarazo de término, ya incompatible con la vida, tienen que interrumpirlo. No es solo las que quieran, aquí no se va a obligar absolutamente a nadie. Permitir, no imponer. Es un derecho y el derecho va de la mano con la democracia. La imposición, la obligación va muy lejos de lo que es la democracia y cada vez tenemos que apostar a una mejor democracia. ¿Cuál es la experiencia de los países que penalizan la interrupción del embarazo y la experiencia de aquellos que han despenalizado? Porque mucha gente piensa, bueno, con la despenalización todo el mundo va a comenzar a abortar, pero parece que las estadísticas dicen otra cosa. No, mira, cuando se logra despenalizar el aborto, lo que se logra es reducir la muerte y la morbilidad, o sea, las complicaciones por aborto. La mujer que decide abortar, aborta, aún poniendo en riesgo su vida. No sé si recuerda la joven de 16 años que se tiró del paso de desnivel de la 27. Sí. O sea, eso es un nivel de desesperación, que ella prefiere morir. De hecho, se han incrementado las cifras de suicidio en mujeres jóvenes embarazadas. Y eso no es casualidad. O sea, es una imposición, es una violencia sobre el cuerpo de la mujer.
Entonces, en estos países se reduce la morbilidad, las complicaciones y la mortalidad. Pero fíjate que los países que han despenalizado el aborto, sobre todo en estos 3 casos, también son los países que tienen educación sexual, una educación sexual sustentada en la ciencia. Son los países que tienen acceso a métodos anticonceptivos, que es un tema que siempre nos ha unido. El derecho a decidir sobre tu cuerpo con acceso a métodos anticonceptivos, tanto para el hombre como para la mujer, y tienen despenalizado el aborto. Y sobre todo, la equidad entre hombres y mujeres no es tan alta. Los países que tienen una tasa de mortalidad materna más alta, que de hecho nosotros estamos entre los 9 países que tienen la tasa de mortalidad materna más alta en América Latina, también están los que tienen penalizado el aborto, como Nicaragua y Surinam. O sea, a ese grupo es que nosotros estamos apostando, que tienen una tasa de mortalidad materna también muy alta y que la educación sexual es una educación que está concentrada en posponer el inicio de la relación sexual y sobre todo que no se sustenta en la ciencia ni en la evidencia. En segundos que apenas nos quedan, oye, el padre Manuel Ruiz te calificó de mentirosa, Lilian, por el caso de Esperancita, como se le llamó a la joven de 16 años que necesitaba quimioterapia y según su madre optaron por el embarazo de 1 mes, sino por ella con 16 años, murió. Pero dice el padre Manuel Ruiz que tú mentiste en ese caso. La evidencia demuestra que Esperancita murió y el tratamiento fue muy tarde, había que esperar las 12 semanas porque eso fue lo que decidió el Comité de Bioética. En República Dominicana, en los hospitales, los comités de bioética están dirigidos por los grupos más conservadores y muchas veces hasta por religiosos. Y la ciencia no tiene que ver con religión. Y finalmente, ¿qué le dirías al presidente Luis Abinader? Bueno, el presidente Luis Abinader lo mínimo que tiene que hacer es observarlo. Tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina nunca conversaron con nosotros y observaron el Código Penal porque no estaban las 3 causales entre ellas. Y el presidente Luis Abinader tiene una promesa con el pueblo dominicano, una promesa de cambio, y no puede haber un código penal sin mujeres. O sea, nosotros somos la mitad de la población y ya es hora que en República Dominicana se empiece a escuchar la voz de las mujeres, no como adorno, no como decoro, sino como sujeta de derecho. Y que piensen en nosotros no solamente en época de campaña, ¿verdad? Porque somos mayoría y sumamos votos. Bien. Gracias, Lilian, y hasta pronto.